¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Estamos en un lugar muy importante en Italia, estamos en la ciudad de San Giovanni Rotondo, el lugar donde trabajó y predicó el Padre Pío de Pietrelcina y donde están sus cuerpos mortales, aquí precisamente en este templo del Señor. Es un lugar fabuloso, es un lugar precioso y sobre todo un lugar lleno de la presencia de Dios. Pero antes de compartir absolutamente nada más con ustedes, les invito a que hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Descansamos en las manos poderosas y amorosas de Cristo Jesús. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, Padre Santo, por este momento. Porque yo sé que si estamos haciendo estas tomas, yo estoy convencido de que San Pío de Pietrelcina pues ha pedido a través de su intercesión a ti, Señor Jesús, para que podamos hacer este programa. Yo te pido, Señor, que a través de las palabras que tú vas a poner en este tu siervo, que todos nosotros podamos descubrir tu amor que no tiene límites y el poder transformador de tu presencia en nosotros para poder echar a un lado todo lo que nos aparta de ti y caminar en el camino de la vida y la victoria, que es Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Bendice, Padre Santo, a este hermano que está viendo este programa. Bendice, Padre Santo, a esta hija tuya que tanto tú amas. Si se siente atada, si se siente atado por alguna situación difícil, por algún problema, por alguna necesidad, en el nombre de Cristo Jesús, que pueda tener la fe suficiente para saber que no estás solo en este momento difícil, que no estás solo en este momento difícil, que tú estás con él, que tú estás con ella. Y si estamos contigo, Señor Jesús, lo imposible se hace posible y nuestra es la victoria. Bendice, Señor, a estos hijos que tanto tú amas y danos la certeza, como se la diste a Padre Pío de Pietrelcina, que con Cristo Jesús lo imposible se hace posible y alcanzaremos la victoria. Y Satanás no tendrá poder sobre nosotros en absoluto, porque el que está dentro de nosotros, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está afuera, que es Satanás. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Y hablando de San Pío de Pietrelcina, un hombre que luchó mucho, hermanas y hermanos, contra las embestidas de Satanás, pero él sabía que él no estaba solo. Él sabía que había uno que es más poderoso que todos los poderes del infierno combinado y su nombre es Jesucristo. Sí, definitivamente, el pecado nos agobia, el pecado nos lastima y muchas veces el pecado nos hace ir hacia el suelo y pensamos que estamos sin esperanza, que estamos vencidos, que estamos sin fuerzas para seguir adelante. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios nos dice que hay poder, hay poder. San Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, yo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y si Jesús está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Todo lo podemos en el que nos fortalece. Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Por lo tanto, en Cristo Jesús, háganse fuertes. Fortalezcanse en el Señor con su energía y con su fuerza, dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y sigue diciendo, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Tenemos un contrincante, su nombre es Satanás. Pero tenemos de nuestra parte, tenemos con nosotros, más aún tenemos dentro de nosotros a ese que es el creador de todo lo que existe, visible e invisible, a ese que es el Señor de la vida, a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y San Pablo nos dice, y esto lo decía también San Pío de Pietrelcina, que tenemos una batalla que liberar. Y la batalla no es contra autoridades y gobiernos de este mundo, sino que contra las autoridades y gobiernos que dirigen este mundo. Sí, el diablo y sus secuaces. Pero ¿saben una cosa? Con Cristo Jesús hay victoria. Con Cristo Jesús tú tienes victoria. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu situación difícil, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu vicio, no importa cuál sea tu esclavitud. Si clamas a Jesucristo, como lo hizo Pío de Pietrelcina, si le pides al Señor Jesús una y otra vez, el Señor no solamente vendrá en tu auxilio, pero con Cristo Jesús vas a sobrepasar obstáculos, dificultades y vas a ser vencedor.
Dios te ha dado vida, no para que estés en el suelo, sin esperanza, vencido, derrotado. Dios te ha dado vida, hermano, para que puedas caminar y vencer tus obstáculos y dificultades, sabiendo que con el Señor todo se puede y todo se alcanza. La palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 3, algo maravilloso. Nos dice la palabra de Dios que la serpiente hace que el hombre y la mujer caiga. Satanás constantemente está buscando las formas para echarnos abajo. Satanás constantemente está buscando las formas para apartarnos del camino que Dios tiene para ti y para mí, que es la victoria definitiva, que es el cielo. Y por lo tanto nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que tienta, Satanás se viste de serpiente. ¿Para qué? Para tentar al primer hombre y a la primera mujer. ¿Y cómo los tienta? ¿Qué les dice? Les dice, si ustedes prueban de este fruto, se les abrirán los ojos a ustedes y ustedes serán como dioses. Se les abrirán los ojos a ustedes. Es decir, no necesitarán de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes serán como dioses. Ustedes podrán regir su destino, ustedes tendrán autoridad sobre sus propias vidas y sus propias decisiones. Y ese pecado lo continuamos experimentando día tras día, momento tras momento. Es el pecado de la soberbia, el hacer yo con mi vida lo que yo quiero, el no importarme lo que Dios diga, lo que Dios disponga, lo que Dios quiera para mi propio bien, sino que el decir yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y esa también pues fue la tentación seria que experimentó San Pío de Petralcina. El escuchar una y otra vez de parte de Satanás, tú no tienes que hacerle caso a los franciscanos, tú no tienes que hacerle caso a tus superiores, tú no tienes que hacerle caso a la iglesia, tú tienes suficiente popularidad para hacer con tu vida lo que tú quieras. La gente va a venir a ti, la gente te va a seguir, la gente te va a escuchar. Y una y otra vez San Pío de Petralcina luchaba contra Satanás, luchaba contra las tentaciones que le hacían sentir el deseo de buscar lo que él quería en su vida, seguir la carne de él en vez de seguir la voluntad de Dios. Pero una y otra vez nos dice la historia de Pío de Petralcina que luchó contra las embestidas de Satanás, luchó contra las tentaciones que una y otra vez experimentaba en su propia carne, en su propio cuerpo, y ¿saben qué cosa? Pudo ser vencedor. Solos nada podemos, hermanos, pero una cosa maravillosa es que tú y yo no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes, al Rey de la victoria, al Rey de la vida, y su nombre es Jesucristo. Y si Jesús está con nosotros, entonces, como dice San Pablo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Todo lo podemos en el que nos fortalece. Por eso, los grandes santos de la iglesia, los grandes hombres y mujeres de la historia pueden decir, como decía San Pablo, si Dios está conmigo, nadie puede estar en mi contra. Y por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo. Si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Y si tú sabes una cosa, que si tú quieres, tú puedes, porque con Jesús sí se puede. Pío de Petralcina es una obra maravillosa de Dios. Se dejó transformar por Dios, se dejó liberar por Dios, se dejó levantar por Dios de cualquier tipo de tentación que podía experimentar, y pudo caminar en la victoria de los hijos de Dios. La iglesia nos presenta hombres y mujeres santos, hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por amor a Jesucristo. Hombres y mujeres que ponen su confianza y su vida toda en ese Jesús que nos dice, he venido para que tengas vida y vida abundante. He venido no para que sigas derrotado en el suelo sin esperanza, pero para que camines en la victoria de los hijos de Dios. Jesús muere y Jesús resucita para darnos el poder, para darnos la autoridad sobre el mismo Satanás y sus secuaces. Hay personas que experimentan, por ejemplo, miedo en su vida porque piensan que alguien les ha hecho una brujería, que alguien les ha hecho un trabajo en relación a espiritismo o a, qué sé yo, cualquier tipo de trabajo de lo oculto, y piensan que ya no hay esperanza para ellos. Hermanas y hermanos, en el nombre del Señor Jesús, el Padre Pío de Petralcina nos da el ejemplo maravilloso de que la tentación, cualquiera que sea, que el poder de Satanás, por muy grande que sea, si Jesús está con nosotros, nadie puede estar en nuestra contra. Somos más que vencedores. Tenemos la autoridad en Cristo Jesús para echar a un lado todo lo que no es de Dios y decir desde este momento en adelante, yo quiero caminar con Cristo, yo quiero ser de Cristo, yo quiero vivir para Cristo, y yo sé que con Cristo Jesús yo sí puedo, y un día mía será la corona de los santos, que es el cielo. Ánimo, hermano, con Dios sí se puede, y con Dios tuya
es la victoria. Buenas noches, padre. Quisiera preguntarle si existe el diablo, si me lo podría explicar un poquito más para entender y aclararme esa pregunta que tengo. Gracias. Buena pregunta, importante pregunta. Si nosotros creemos lo que dice Jesucristo, tenemos que creer que el diablo existe. Si creemos lo que dice la palabra de Dios acerca de Satanás, tenemos que creer que el diablo existe. Lo más importante que quiere Satanás es que nosotros pensemos que el diablo no existe, es decir, que él no existe, que el infierno es una fantasía, que es simplemente un invento del ser humano. Pero la palabra de Dios, la Santa Biblia, en un sinnúmero de pasajes nos habla del diablo como una persona. Tanto así que Pablo VI declaró oficialmente y públicamente que Satanás es una persona y es una persona real. La palabra de Dios, por ejemplo, si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4 nos habla de que Jesús, después de su bautismo, es llevado al desierto, es decir, es impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Y hay personas que se preguntan y dicen, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo impulsa a Jesús al desierto? ¿Por qué? Porque Jesús va lleno del Espíritu Santo después de su bautismo como humano, como ser humano, no como Dios, sino que como humano, como tú y como yo, va impulsado al desierto. ¿Y qué es lo que hace en el desierto? Está 40 días y 40 noches y ahí experimenta la tentación. Nos dice la palabra, entonces se le acercó el tentador, es decir, el diablo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Fueron 3 las tentaciones que Jesús experimentó por parte del diablo. El diablo va a tentar a Jesús, pero Jesús, el Hijo de Dios que vive, rechaza a Satanás, y lo que nos está diciendo Jesús como ser humano, en su naturaleza humana, es que nosotros también, junto a Él y llenos del Espíritu Santo, podemos rechazar las embestidas de Satanás. Eso es precisamente lo que el Padre Pío de Pietrelcina nos enseña a través de su ejemplo maravilloso. Él luchó una y otra vez contra las tentaciones que venían a su carne, que venían a su corazón, que venían a su mente. Pero lo que la iglesia está tratando de enseñarnos a través de este templo maravilloso, donde tanta gente viene constantemente, es que sí se puede. Con Jesucristo hay esperanza, con Jesucristo hay victoria. El Dios del poder que está dentro de ti, puede Él contigo y tú con Él vencer cualquier tentación, cualquier problema, cualquier necesidad y caminar en victoria. Hay personas que dicen, yo no puedo vencer ese vicio, yo no puedo vencer ese deseo de tomar alcohol, yo no puedo vencer ese vicio de la lujuria, yo no puedo vencer ese vicio de la pornografía. Sí se puede. Jesucristo no está muerto, hermanos. Jesús está vivo. Y si Jesús está vivo y está contigo y dentro de ti, tú sí puedes. Nos dice la palabra de Dios también en la primera carta de Pedro, la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice, sean sobrios. Es decir, estén despiertos y estén con fe, estén sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto no es para meternos miedo, esto es para que nosotros estemos conscientes de lo que significa caminar en el camino de Jesucristo. Vamos a tener obstáculos, van a haber piedras en el camino, van a haber espinas en el camino, va a haber cruces que tenemos que abrazar, pero no lo vamos a hacer solos. El Señor de la victoria, el Señor de la vida, el Señor del poder va a estar contigo, va a estar conmigo. Lo importante es la decisión que tú y yo tenemos que hacer. Es decir, tomar la decisión más importante de nuestra vida. Decir a Jesús, Señor, yo quiero caminar contigo, como el Padre Pío. Yo quiero caminar en el camino de la santidad, como el Padre Pío. Yo quiero tener el poder, la fuerza para rechazar el mal y caminar en victoria, como el Padre Pío. Y si así lo deseas, y si así lo quieres, así va a ser. ¿Por qué? Porque el Señor promete, no te dejaré huérfano, estaré contigo siempre, especialmente en tus momentos de más necesidad. Amén.
Padrecito, tengo una pregunta. ¿Qué son los estigmas y por qué ocurren? Muy buena pregunta y quiero antes de contestar esta pregunta decir que en el segmento anterior, la pregunta anterior, estuvimos respondiendo la pregunta sobre la existencia del diablo, pero yo quiero decirles a ustedes que una de las tomas que ustedes vieron fue el ataúd donde se puso el cuerpo mortal del Padre Pío de Pietrelcina. Eso se cambió y él está en otro ataúd diferente, está en la cripta aquí dentro de esta magnífica iglesia, pero su primer ataúd fue precisamente eso y nos gustó mucho que ustedes pudieran ver y experimentar dónde es que el Padre Pío fue puesto su cuerpo mortal por primera vez. Las estigmas son como que las heridas que tuvo Jesús cuando él fue crucificado. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen, una estatua del Padre Pío de Pietrelcina y aquí vemos una llaga, como si fuera el clavo que penetró la mano del Señor Jesús. El Padre Pío experimentaba también en su propio cuerpo y en sus propias manos las llagas de nuestro Señor Jesucristo, las llagas causadas por los clavos que penetraron la carne de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Clavos que se dejaron meter hasta lo profundo de su ser por amor a ti, por amor a mí. Y estas llagas eran muy dolorosas. Él tenía estas llagas en sus manos, en sus pies y también en su costado. El primero en tener estas llagas fue San Francisco de Asís, otro franciscano, realmente fue el primero de los franciscanos, el primero que comienza la orden franciscana o el fundador de los franciscanos. Él le pedía al Señor el quererse identificar con su pasión, es decir, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y un día, para gloria de Dios y para privilegio de Francisco, Francisco experimenta en su propia carne no solamente el dolor de la pasión de Jesús, pero las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Han habido varias personas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica que han tenido ese privilegio, también ese dolor y el sacrificio de llevarlas, que es lo que le sucede al Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío experimenta esas llagas y por el resto de sus vidas tiene ese dolor, tiene ese martirio, pero también qué privilegio porque se puede identificar con el dolor de nuestro Señor Jesucristo que por amor se dejó clavar en una cruz por ti y por mí. El Padre Pío de Pietrelcina sufre muchísimo porque hay muchas personas que están pensando que él está simplemente haciendo todo esto para llamar la atención y que realmente pues no son llagas como las de Jesucristo, que no causa dolor, que no causa situaciones difíciles o dolorosas, y por mucho tiempo en su vida pues hasta le prohíben que él pueda celebrar la Santa Misa en público, porque eran montones de personas las que se acercaban a él buscando un contacto a través del Padre Pío con el mismo Jesucristo. Y el Padre Pío siempre, una humildad pero maravillosa, con una santidad que se podía experimentar simplemente viéndolo, ni siquiera escuchándolo. La gente venía. El Padre Pío sanaba en el nombre del Señor Jesús. El Padre Pío pudo hacer muchísimos milagros en el nombre del Señor Jesús. Y el Padre Pío, a través de muchísimas confesiones, hizo que muchos corazones se convirtieran y vinieran a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Las llagas estuvieron con el Padre Pío, los estigmas estuvieron con el Padre Pío hasta un día antes de su muerte. Ya cuando el Padre Pío muere, pues como regalo de Dios, ya no tiene que seguir sufriendo, ya no tiene que seguir padeciendo. El Padre Pío es libre de todo sufrimiento, el Padre Pío es libre de todo dolor. ¿Por qué? Porque el Padre Pío va al encuentro con ese que es el que sana, que libera, que restaura y que salva, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nosotros podamos identificarnos con los sufrimientos de Jesús, no por gusto, sino que para acercarnos a Él. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué sufrimiento tengo que estar dispuesto yo a padecer para acercarme a Cristo Jesús? ¿Y qué sufrimiento tengo yo que estar dispuesto a padecer para acercarme a las personas con quien tengo que reconciliarme y a las personas en quien, en alguna forma, Dios quiere que yo lleve a una relación más íntima con Jesucristo? Que el Señor nos bendiga y nos dé fuerzas para abrazar el sufrimiento como Padre Pío y para un día poder entrar en la presencia de ese que nos hace ya no sufrir más, sino que nos da bendiciones abundantes en el cielo, que es Jesús el Señor. Amén.
Padre Pedro, le quería hacer una pregunta. ¿Nosotros nos podemos comunicar con los muertos a través de la Ouija? Yo quiero que quede bien claro que una persona cuando muere o va camino al cielo o va al infierno, pero no se queda aquí en la tierra divagando y mucho menos con cadenas y asustando a la gente ni nada por el estilo. Y también es importante que estemos conscientes, hermanos, que nosotros no nos podemos comunicar con los muertos para pedirle favores o para pedirle que hagan que podamos ver el futuro o cosas por el estilo. Y hay mucha confusión, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿y por qué le pedimos a los santos entonces? Un momentito. A quien le pedimos en última instancia es a Jesucristo. Jesús es el que tiene el poder. Los santos, y esto es teología católica de la buena, por sí mismos no tienen poder en absoluto. Los santos lo que hacen es interceder ante Jesús por nuestras necesidades, pero los santos no se comunican con nosotros a no ser que sea algo que Dios envíe o quiera, no solamente para nuestra salvación, pero para la salvación del mundo. Por ejemplo, que María Santísima venga a comunicarnos la voluntad de su Hijo Jesucristo en unas tantas apariciones que hemos comprobado como ciertas, que la Iglesia ha comprobado como ciertas, de Nuestra Señora, la Santa y siempre Virgen María. Entonces se dice, esto es voluntad de Dios y es Dios quien ha enviado a nuestra Santísima Madre para comunicarnos un mensaje que es para la salvación del mundo. Pero eso de estarnos comunicando con fulano y con mengano, con el suegro y con el tío y con el primo, primero que todo, no sabemos si esas personas están en el cielo. Y las almas del purgatorio no pueden orar por nosotros. Las almas que están en el cielo, las personas que están en el cielo, sí pueden orar por nosotros, pero no se comunican directamente con nosotros. Ellas oran ante Jesús, interceden ante Jesús por nuestras necesidades. Es decir, si yo le puedo pedir a una persona que está cerca de mí que ore por mí, con cuánta más razón no le debemos de pedir a las personas que sabemos que están en el cielo que oren, que intercedan ante Jesús por nosotros y por nuestras necesidades. Lo otro sería ya espiritismo, es decir, hablar con seres que han muerto pidiéndole consejos o pidiéndole que nos diga el futuro o pidiéndole que nos haga un favor. Eso sería espiritismo y eso está en contra totalmente de la voluntad de Dios. A mí me gusta mucho un pasaje en el Antiguo Testamento que está tomado del primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versículos del 5 en adelante. Un hombre muy importante en Israel, su nombre es Saúl, el primer rey de Israel, el primer rey del pueblo de Dios. Un día estaba desesperado y quería comunicarse con un profeta, quería comunicarse con un hombre de Dios. Él pensaba que él podía comunicarse con ese hombre de Dios para que ese hombre de Dios le diera lo que él necesitaba. Y lo que él necesitaba al fin y al cabo era poder. Lo que él quería era poder, porque él sentía que se le estaba yendo el poder de las manos. ¿Y qué es lo que hace? Va a visitar a un espiritista. Va a visitar a una mujer que supuestamente, según ella, se comunicaba con los espíritus. ¿Y qué es lo que pasa? Saúl se disfraza para que nadie reconozca que él va a ver a esta mujer que está trabajando en lo que conocemos como el campo del oculto, es decir, el campo de Satanás. Está siendo espiritista o medio para que los espíritus supuestamente se comuniquen con la persona que paga dinero para comunicarse con los espíritus. ¿Cuál es el resultado? Nos dice la palabra de Dios, fíjense, qué interesante. Yahvé, es decir, Dios le dice a la mujer, porque lo sintió en su corazón, te va a entregar a ti y a Israel a las manos de los filisteos. ¿Por qué? Porque Saúl ha cometido un grave pecado. ¿Y cuál es el grave pecado de Saúl? En vez de confiar en Dios, confía en un espiritista. En vez de confiar en Dios, confía en el poder que tienen los espíritus, que al fin y al cabo no tienen ninguno para resolver el problema de Saúl. Y dice, y Yahvé dejará la caída del campamento de Israel en mano de los filisteos, es decir, en mano de los enemigos del pueblo de Dios. Qué triste, hermano. Cuando nosotros buscamos ayuda fuera de los caminos de Dios, siempre vamos a encontrar destrucción y muerte. Solo en los caminos del Señor Jesús vamos a encontrar vida y esperanza. Nosotros no tenemos por qué usar ni la Ouija ni ningún tipo de medio para comunicarnos con los espíritus, porque al fin y al cabo quien tiene el poder es Dios, es Jesucristo
y de ahí más nadie. Amén. Padre Pedro, ¿cuáles son las maneras de enfrentarse con el demonio? Eso, el Padre Pío fue maestro para enseñarnos cómo luchar contra el mismo Satanás y vencer. Y es una cosa que yo quiero que ustedes lleven a lo profundo de su corazón, hermanos y hermanas, que no importa cuán difícil sea la batalla, podemos ganar la contienda, que no importa cuán dura sea la tentación, cuán difícil sea superar la tentación, con Cristo Jesús se puede. El Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está conmigo. Jesucristo ha resucitado, la tumba de Jesucristo está vacía. ¿Para qué? Para resucitarte a ti, para liberarte a ti, para sacarte a ti de tu tumba y darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Lo importante, hermanos, es estar convencidos, como el Padre Pío, de que no estamos solos, de que todo un Dios está con nosotros, el Dios de la vida, el Dios de la victoria, el Dios del poder. No estamos solos. Jesús lo dice una y otra vez: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. ¿Qué es lo que hace el Padre Pío? Primero que todo, el Padre Pío pone su vista en el Señor Jesús. Nos dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso. En la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 2 en adelante: preocúpense por las cosas de arriba. Con eso tendríamos suficiente. ¿Cómo vencer la tentación? Preocupándonos por las cosas de arriba, poniendo nuestra confianza en ese Dios poderoso, en ese Dios maravilloso, en ese Dios resucitado que es Jesucristo. Si nosotros estamos dispuestos a confiar en Jesús, si tú estás dispuesto a poner tu confianza en Jesús, yo te aseguro, yo te prometo que tuya será la victoria, que tú vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo en todo momento. Nosotros muchas veces tenemos una actitud muy negativa. Nosotros muchas veces pensamos: he luchado, he tratado, pero nada pasa, nada cambia. Sigue luchando. Sigue tratando, sigue poniendo tu vista en Cristo Jesús, sigue poniendo tu confianza en Cristo Jesús, como lo hizo el Padre Pío de Pietrelcina, y vas a ver que vas a ganar la victoria y que un día vas a poder ver a Cristo Jesús frente a frente y le vas a poder decir: Señor, he cumplido la misión, Señor, vencí al enemigo, Señor, sobrepasé las pruebas, las angustias, las dificultades. Sí, tuve que abrazar muchas cruces a lo largo de mi vida, pero Señor, yo me di cuenta que poniendo mi confianza en ti, que poniendo mi vista en ti, que poniendo mi corazón y mi alma en ti, Señor, mi vida toda, yo pude vencer al enemigo como lo venció el Padre Pío de Pietrelcina. Y nos dice el Señor Jesús a través de su palabra, y esto es palabra que nos da San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2 en adelante: preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Y sigue diciendo: por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer morir en ti para tú ganar la victoria, para vencer la tentación? ¿Qué es lo que tienes que hacer morir en ti? Yo no sé, puede ser un rencor que tengas, puede ser un deseo de venganza que tú tengas, puede ser una falta de amor que hay en ti, puede ser un vicio que te está carcomiendo. Yo no sé, puede ser el licor, o puede ser una droga, o puede ser la lujuria, o puede ser la pornografía, o puede ser un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Pero lo importante es que tú estés consciente de que tú puedes hacer morir eso que te está apartando de Jesucristo. Y lo puedes hacer morir ¿cómo? Pues una de las formas más elementales e importantes es a través de los sacramentos. El Padre Pío de Pietrelcina constantemente estaba confesándose, constantemente estaba recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y no solamente los sacramentos, pero también la lectura de la Santa Biblia. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra de Dios vamos a
a conocer más profundamente la voluntad de Dios y vamos a poder poner en práctica la palabra de Dios. La oración es importante también. El Padre Pío era un hombre de oración profunda. No pasaba un día sin que el Padre Pío orara 4, 5, 6 horas. Y ustedes pueden decir, no, pero Padre, yo no tengo tiempo porque yo tengo esposo, tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. El Padre Pío tenía un sinnúmero de responsabilidades. El Padre Pío confesaba a cientos de personas todos los días. El Padre Pío trabajaba ayudando a los enfermos, ayudando a los moribundos, ayudando a los que no tenían que comer, todos los días constantemente. Pero ¿saben una cosa? Las personas que más ocupadas están son las que más tiempo tienen. ¿Saben por qué? Porque saben mejor organizar su tiempo. Y al fin y al cabo, el tiempo es de Dios. Y Dios nos lo da, ¿para qué? Para que nosotros lo aprovechemos no solamente para nuestro bien y para acercarnos al Señor Jesús a través de toda esta riqueza que la iglesia nos da, pero también para ayudar a otros a hacer lo mismo. La tentación se puede vencer, hermanos, y con Cristo Jesús que está con nosotros, la tentación es vencida y en Cristo Jesús nuestra es la victoria ganada en el nombre del poder de Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendito sea Dios. Amén. ¿Por qué se dice que los 3 enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne? Son 3, ¿verdad? El demonio, la carne y el mundo. El que usa a los otros 2 es el demonio o Satanás. Y eso bien lo sabía el Padre Pío de Pietrelcina. Satanás quiere una cosa, realmente él quiere 3 cosas. Él quiere destruir la iglesia de Jesucristo, es decir, la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Satanás odia a Jesús y Satanás va a odiar todo lo que Jesús hace. No pudo destruir a Jesús en una cruz y por eso trata de destruir las obras de Jesús. Las 3 obras más importantes en el corazón de Cristo. Uno de ellos es la iglesia, pero Jesús ha prometido algo maravilloso. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Lo otro que Satanás quiere destruir es la familia. ¿Y cuántas familias hoy día no vemos que se han roto, que se han destruido? Y dice el Señor Jesús que en casa dividida entra Satanás y destruye. Pero ¿saben una cosa? Hay muchas familias que se están afianzando en esa roca poderosa, en esa roca inquebrantable que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el Señor está haciendo maravillas, está levantando muchísimas familias, está levantando muchísimos matrimonios, está haciendo de muchos matrimonios y de muchas familias, matrimonios y familias santas. Y lo otro que quiere destruir Satanás es a ti. Satanás te quiere destruir a ti y me quiere destruir a mí. Somos obras maestras de Dios, obras maestras del Señor. Hemos sido creados a imagen y semejanza del mismo Cristo, del mismo Dios. Nos dice el libro de Génesis que cuando Dios crea, el ser humano lo crea macho y hembra y lo crea a imagen y semejanza de Él. Somos espejos transparentes de Dios. Desafortunadamente, el pecado puesto en nuestro corazón por el mismo Satanás y nosotros lo hemos aceptado, eso ha causado que este espejo que Dios ha creado para ser imagen y semejanza suya esté distorsionado. Pero ¿sabe una cosa? Nos dice la palabra de Dios que ese espejo puede volver a ser completa y totalmente transparente y traslucir completa y totalmente la presencia de Dios. Satanás es el enemigo principal que nosotros tenemos y Satanás va a usar el mundo y la carne para destruirnos. Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y lucharon y echaron fuera el dragón y sus ángeles. No lo pudieron vencer, dice, y no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado entonces. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra con sus ángeles también. Él tiene cierto poder, el poder que Dios le ha dado, y usa Satanás su poder para usar el mundo y para usar también la carne nuestra para que nosotros podamos caer en tentación y apartarnos del camino de Dios, que al fin y al cabo es lo que el Señor Jesús quiere. Satanás o el demonio
usa la carne. Y nosotros sabemos en las múltiples maneras que Satanás usa nuestra carne, a través de nuestras pasiones, de nuestros apetitos carnales, de las cosas que queremos que muchas veces sabemos están en contraposición de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para hacernos caer y para poner la bota de Él sobre nosotros y para aplastarnos. Y la otra cosa que usa es el mundo, es decir, el medio ambiente, la sociedad que constantemente nos está diciendo: no sigas el camino de Dios, no sigas yendo a misa, no sigas rezando, si al fin y al cabo, ¿para qué? Nada va a cambiar en tu vida, tu matrimonio va a seguir igual, tus hijos van a seguir igual, tú vas a seguir igual. Escuchamos esas voces y Satanás las usa, ¿para qué? Para destruirnos. Pero ¿sabes una cosa? En Cristo Jesús somos vencedores. El Padre Pío de Pietrelcina bien se dio cuenta que con Cristo Jesús sí se puede, y sabía que si Jesús estaba con él, los poderes del infierno jamás podrían estar en su contra. Bendito sea Dios. Padre Pedro, ¿por qué se dice en el credo que Jesús bajó a los infiernos? ¿Ese es el mismo infierno en que se encuentra el diablo? Sí, es decir, sí, Jesús bajó a los infiernos, pero no es el infierno donde se encuentra el diablo. El infierno donde Jesús bajó, y para los judíos habían dos tipos de infiernos. Estaba el Sejol y estaba el Gehenna. El Sejol era, o de acuerdo al pensar de los judíos y su fe, era el lugar donde estaban los justos esperando al Mesías que los iba a liberar para que ellos pudieran experimentar la resurrección. El Gehenna es el lugar de suplicio, es el lugar de la muerte eterna, es el lugar donde está Satanás. Y nos dice la palabra de Dios, fíjense, aquellos de ustedes que piensan que la Iglesia Católica a veces inventa cosas o dice cosas que realmente ni están en la Biblia, pues sí está en la Biblia. En la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 9, dice la palabra de Dios: esto de subió, ¿qué significa? ¿Está escuchando? Esto de que subió, ¿qué significa? Sino que antes bajó al mundo inferior. Esto es tremendo, hermanos. Todo lo que la Iglesia enseña es verdad. Todo lo que la Iglesia enseña está conectado con la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es maestra, y como maestra está llamada a darnos a conocer la palabra de Dios y de interpretar según la voluntad de Dios lo que aquí está contenido. Esto de que subió, ¿qué significa? Sino que antes bajó al mundo inferior. El mismo que bajó, es decir, Jesucristo, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo que bajó, después subió por encima de todos los cielos, ¿para qué? Para llenarlo todo. Jesús asciende a los cielos, pero antes de ascender a los cielos, nos dice la palabra de Dios que Jesús baja. ¿Y dónde baja Jesús? Al lugar de los justos. ¿Dónde baja Jesús? Jesús baja al Seol, al lugar donde estaba Abraham, donde estaba Moisés, donde estaban los profetas, donde estaban los hombres y mujeres esperando por ese que iba a ser el Salvador, el puente entre la humanidad y Dios. Y es Jesús el que salva. Es Jesús el que se convierte en el puente entre la humanidad que espera ese día de regocijo, ese día de gloria, ese día de victoria, que es cuando el Mesías va a hacerse el puente entre aquellos que han sido y han estado bajo la voluntad de Dios y el mismo Dios. Y Jesús es ese, el esperado de los tiempos. Jesús baja a las regiones inferiores de la tierra. Jesús va al Sejol para abrir la puerta, para que todos aquellos que estaban esperando la venida gloriosa del Mesías puedan experimentar la vida eterna que el Señor Jesús nos ha prometido. Él quien dice: yo soy la resurrección y la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. El Gehenna, por otra parte, es el lugar donde está Satanás y sus secuaces. De ahí no hay salida, ahí no hay esperanza, ahí no hay ningún tipo de victoria. Estamos nosotros en la parte de afuera de la basílica del lugar donde está enterrado el Padre Pío de Pietrelcina, la Basílica de Santa María. Y este es un lugar espectacular, bellísimo, precioso, un lugar lleno de santidad, donde se respira la presencia de Dios y donde podemos nosotros estar conscientes de que bien es cierto que si Satanás tiene poder, con Cristo Jesús
tenemos victoria, tenemos esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo y hoy sí, una nueva vida. Porque lo que es imposible para nosotros solos, con Cristo Jesús es posible, como así lo decía y bien lo predicaba el Padre Pío de Petralcina. Padre, ¿cómo es ese poder de cura de almas que se dice tenía el Padre Pío? Que cuando alguna persona venía a confesarse con él ya sabía sus pecados. También hay otra persona que se sabe de otra persona que también tenía ese don. Todo sacerdote es cura de almas. Es decir, estamos llamados a ser médicos en el nombre del médico por excelencia que es Jesucristo, para sanar nuestras almas, para ayudarnos a experimentar un cambio de vida, una conversión, para experimentar reconciliación con el Señor Jesús y comenzar una vida nueva. El Padre Pío confesaba por largas horas y parecía que tenía suficiente estamina, tenía suficiente energía para seguir confesando, algo muy parecido a lo que sucedía con el cura de Ars, el Padre San Juan Vianney, que confesaba por horas y horas y horas y parecía que no se cansaba. Eso es lo que se refiere la gente cuando habla de que el Padre Pío era un cura de almas. Nuestras almas están heridas a consecuencia del pecado. Nuestras almas están caídas, están vencidas muchas veces a consecuencia de las influencias del mal en nuestra vida. Y como consecuencia de eso, como resultado, pues entonces andamos muchas veces desbalanceados y tristes y amargados y llenos de miedo y con los corazones duros, con los corazones secos. Y el Padre Pío como que podía ver un poquito más allá de la superficie de la cara del ser humano y veía lo que estaba experimentando por dentro. Veía su dolor, veía su angustia, veía su necesidad. Y cuenta la historia que en muchas ocasiones el Padre Pío, cuando alguien venía a confesarse y se confesaba, él le decía a esa persona, no, pero falta un pecado que usted no ha confesado todavía. A ver, confiese ese pecado. ¿Por qué? Porque el Padre Pío conocía el corazón del ser humano. Y conocía, si bien es cierto, el miedo para confesar, también conocía que somos frágiles y como frágiles y pecadores, pues tenemos siempre algo más que decir. Y el Padre Pío pues invitaba, exhortaba, animaba a las personas que se confesaban a decirlo todo. Y qué hermoso, ¿verdad?, que hayan confesores que no solamente se dediquen a confesar a los penitentes, pero que también nos ayuden a sacar toda la basura que tenemos por dentro. ¿Para qué? Para que cuando salgamos podamos salir como niños recién nacidos, bendito sea Dios. A mí me gusta mucho la historia de aquella esposa que se enteró de que su esposo se suicidó, se tiró del puente de la ciudad donde ellos vivían para matarse. Aquella mañana el Padre Pío había tenido una visión y aquella visión él había visto un hombre tirándose del puente. Y cuando viene la señora y le dice, le confiesa que habían tenido discordias y que tal vez por estas discordias pues su esposo se había suicidado, que ella tenía muchos sentimientos de culpabilidad y que se sentía muy triste, y no solamente porque su esposo se había quitado la vida, pero más aún porque su esposo estaba en el infierno porque se había suicidado. El Padre Pío le dice, ¿sabe una cosa, señora? Esta mañana yo tuve una visión de un hombre que se tiraba del puente hacia el río. Pero quiero decirle que entre el puente y el río, es decir, el agua, está la vasta misericordia de Dios. El Padre Pío podía como que ver más adentro de la superficie del ser humano, podía ver el corazón del ser humano y podía curar las almas que venían a él con angustias, con tristezas, con situaciones pecaminosas, en fin. Pero el Padre Pío podía hacer eso, ¿saben por qué? Por su relación con Jesucristo. Porque él estaba cerca de Jesús y porque él podía amar a las personas con el mismo corazón de Jesucristo. Yo quisiera pedirle con todo mi corazón al Señor Jesús que en este día nos dé su corazón.
que al igual que el Padre Pío, que podía curar las almas de tantos necesitados, que tú y yo nos convirtamos en este día en agentes de reconciliación, que nos convirtamos en hombres y mujeres que se dediquen al cuidado espiritual de alguna persona. Tal vez puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu esposo, puede ser tu vecino, puede ser alguien que necesite de ti, puede ser un extraño, puede ser aún tu enemigo. Que nosotros seamos las extensiones del corazón de Cristo Jesús para que muchos corazones sanen y muchas personas que están atadas puedan experimentar la libertad en el amor del mismo Dios. Ojalá que así sea. Amén. ¿Por qué el Padre Pío, que era una persona tan buena, tuvo que sufrir tanto durante su vida? Si hasta la propia iglesia lo rechazó, tuvo que sufrir ese rechazo. El sufrimiento es bueno, el sufrimiento es a veces necesario. Jesús dice que el que quiera seguir de Él, que esté dispuesto a abrazar la cruz. Por ejemplo, en estos momentos yo me estoy mojando, pero bendito sufrimiento. ¿Por qué? Porque a través de ese sufrimiento yo estoy compartiendo con ustedes esperanza y fe en ese en quien todo lo podemos, que es Cristo Jesús. Usualmente tenemos la tendencia en esta sociedad moderna de huir del sufrimiento. Y si podemos, pues, ¿por qué no, verdad? Hay pastillas, hay tratamientos, hay de todo. Y cuando uno sufre, inmediatamente, pues uno busca solución a ese sufrimiento. Pero a veces los sufrimientos, hermanas y hermanos, son buenos. A veces los sufrimientos, hermanas y hermanos, son necesarios. Cuando tú sufres por amor, cuando tú sufres especialmente por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio, ¿cuántos mártires no conocemos en la Iglesia Católica que lo han dado todo, hasta la última gota de su energía, de su sangre, por amor a Jesucristo? ¿Para qué? Para que hoy día tú y yo tengamos la fe en Cristo Jesús. Estuvimos hace algún tiempo atrás en Roma y vimos el gran circo de Nerón, que hoy día es la Plaza de San Pedro. Y en ese circo de Nerón fueron miles y miles los cristianos que murieron, se sacrificaron. ¿Para qué? Para que un día en el siglo XXI nosotros pudiéramos conocer a Jesús y tener de Jesús salvación eterna. ¿Cuántos son los sufrimientos de tantas mamás por sus hijos, de tantos padres para que sus hijos tengan lo esencial, lo necesario para que puedan tener una vida más o menos pues agradable, buena, placentera? Y si vamos a hablar de sufrimiento, ¿quién más que Jesús? Jesús sufrió para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. Nos dice la palabra de Dios que como la lluvia cae para empapar la tierra, que así la palabra de Dios caerá en nuestro corazón. Y a veces la palabra de Dios nos dice, nos invita a sufrir, pero sufrir por amor, sufrir con propósito, sufrir con razón. Y qué hermoso cuando yo puedo decir, yo sufro para que tú seas mejor. Yo sufro para que tú conozcas a Cristo. Yo sufro para que un día tuya sea la salvación y la vida eterna. Eso fue lo que hizo San Pío de Pietrelcina. Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser más fuertes en la fe. Y su vida fue un legado de fe, un legado de esperanza, un legado de entrega, de rendimiento a la voluntad de Dios, como diciéndonos a nosotros, si yo lo pude hacer con mis estigmas, si yo lo pude hacer con mi vida dedicada a escuchar confesiones, si yo lo pude hacer alimentando a aquellos que estaban hambrientos, dando esperanza a aquellos que estaban enfermos y ayudando al necesitado, ustedes lo pueden hacer también. ¿Se imaginan ustedes si cada uno de nosotros nos convirtiéramos en un Pío de Pietrelcina? Si cada uno de nosotros comenzáramos de verdad a sufrir por amor por nuestros semejantes, pero sufrir no solamente llorando, sino que haciendo algo para mejorar sus vidas y para cambiar sus situaciones muchas veces aplastantes. Qué diferente sería el mundo, hermano. Qué diferente sería la sociedad. Que en este día nosotros tomemos la resolución de imitar a nuestros santos en la Iglesia Católica y muy especialmente a este hombre santo, este hombre de Dios que nos enseña que a través del sufrimiento nosotros podemos auxiliar a muchísimas personas, podemos desatar para Cristo Jesús a muchísimas personas, podemos liberar para Cristo Jesús a muchísimas personas y podemos ser como flechas que indican el camino a la salvación para muchísimas personas. Que hoy día tú y yo tomemos la decisión de imitar más de cerca a Pío de Pietrelcina. Así sea. Amén.